Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos. Estoy emocionada de poder tener este tutorial. Es una salida de playa. Está hecha con 200 gramos de hilo. Disfrute tejiendo esta preciosidad. Espero que me apoyen en suscribirse si aún no lo hacen. Está paso a paso y lo vamos a empezar. Para hacer este tejido voy a usar este hilo. Es hilo brisa. El número es 72. Abajo en la descripción del video va a estar el enlace de mi tienda. Ahí tengo varios colores muy bonitos. Los pueden ver y escoger el que más le guste. El gancho es la letra E, 3.5 milímetros. Es lo que voy a necesitar, y la aguja para coser los lados. Voy a empezar con 24 cadenas. Esta es la cadena de base. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Esto va en medio del busto. Esta parte del hilo va a ser la parte de abajo del busto y acá es la parte de arriba del busto, y estamos a la mitad del frente. Voy a tejer, después de los 24 espacios de cadena, tejo 2 para levantar el primer punto alto, y en la cuarta cadena es 1, 2, 3, 4. Aquí tejo el punto alto, tejo 23 puntos altos, y la cadena vamos a tener un total de 24 puntos. Empiezo la segunda vuelta, una cadena y medio punto, tomando el lacito de la parte de atrás. Voy a tejer 14 medios puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y los siguientes 10 los vamos a deslizar. Esta es la vuelta 2. Aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, y sin olvidar el espacio de cadena del punto alto de las cadenas que dejamos de tejer. Ahí están los 10 puntos deslizados. En total tenemos 24 puntos en la segunda vuelta. Voy a tejer la tercera vuelta como la primera vuelta. 3 cadenas para empezar solamente en la parte de arriba. Acá vamos a tejer 2 para empezar cada vuelta. Ahorita le explico por qué vamos a tejer acá 3. Y tomamos el primer punto, ya está tejido. En este punto ya está. Tejemos el siguiente, es el segundo punto, siempre tomando el punto de la parte de atrás. Tejemos punto por punto para tener la misma cantidad que la vuelta anterior. Aquí termino la vuelta 3. Este es el punto alto y está terminada la vuelta 3. La vuelta 4, siempre para empezar el medio punto, una cadena, y desde el primer punto tejemos el medio punto y vamos a tejer igual 14 medios puntos. Aquí tejí 14 medios puntos. Voy a tejer 10 puntos deslizados hasta el último espacio. Me falta uno. Aquí fue donde tejí 3 cadenas. Por esa razón se tejen 3 cadenas, porque al tomar el último punto deslizado
Ahí queda a la misma altura del punto alto y aquí ya terminamos la vuelta 4. Ya en la siguiente vuelta vamos a aumentar en la parte de arriba del busto. Acá siempre van a ser los mismos puntos para terminar y empezar la vuelta. Dejo igual 3 cadenas. Este es el primer punto. Seguimos en el segundo y tejo el aumento. Vamos a aumentar 2 puntos. Aquí está 1. El siguiente igual 2 en un solo punto y ahí tenemos 2 aumentos. Y seguimos tejiendo el resto de los puntos con el mismo punto alto. Y vamos a tener en esta vuelta, que es la 5, 26 puntos altos al terminar la vuelta. Y nos vamos a regresar tejiendo en la vuelta 6 la vuelta de medio punto, igual que esta que hemos estado tejiendo estas 2 vueltas de medio punto. Terminamos y empezamos las 6. Aquí en la vuelta 6 tejí 16 medios puntos porque tenemos el aumento de 2 puntos. En la vuelta anterior lo hicimos. Siempre vamos a tejer 10 puntos deslizados al final de la vuelta de medio punto. 10 puntos deslizados y el resto se va a tejer con medio punto para que no pierda la forma que lleva arriba. Aquí estamos tejiendo en cada punto alto el punto deslizado. Ahí terminamos y está la vuelta 6. Así vamos a continuar repitiendo la vuelta 5 y la vuelta 6 hasta la vuelta 28, que esta vuelta es la última. Aquí voy a contar los últimos 10 puntos. Son 2, 4, 6, 8, 10 puntos deslizados. Y los anteriores los tejí todos de medio punto. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta vuelta de punto alto, que es la vuelta 27, tejí 48 puntos en total. Desde la tercera vuelta se empezó a aumentar 2 puntos en cada vuelta y así logramos los 48 puntos en la vuelta 27. Ahí está terminada la primera pieza. Esta parte se abre, hace una forma muy bonita. Y esta parte de arriba de los 10 puntos está cerrada, así hace la forma. Esta es la parte del centro del busto. Aquí voy a cortar el hilo en este espacio. Aquí lo corto. Ok, aquí corté el hilo y está la primera pieza. Vamos a tejer exactamente igual la segunda pieza. Se tienen que tejer 48 cadenas para que nos quede igual a esta. La tenemos que empezar por la parte más ancha, 48 cadenas, y colocamos la punta del hilo para el lado de arriba y esta va para la parte de abajo. Ahí tenemos las 48 cadenas. Se van a tejer la vuelta, es una cadena y medio punto en cada punto de cadena. Van a ser 38 medios puntos y 10 puntos deslizados al final. Aquí tengo los 38 medios puntos y deslizo 10. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Esta es la parte que tenemos de la primera vuelta. En esta forma vamos a seguir tejiendo la siguiente vuelta siempre en la parte de arriba. Aquí tenemos la punta del hilo, es la parte de arriba, 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido y tomando un solo lazo voy a tejer
1, 2 puntos y lo cierro en un solo punto. El siguiente igual. En vez de aumentar vamos a disminuir 2 y 2 en un solo punto. Ahí tenemos 3 puntos para la siguiente vuelta y seguimos para tejer un punto en cada espacio tomando un solo lacito. Al momento que ya pasamos los 10 puntos deslizados tejiendo el punto alto, tomamos el lacito de la parte de atrás solamente porque tenemos el medio punto. Ahí está, que tenga la misma vista de la primer pieza. Esto se está separando el medio punto de abajo y aquí solamente queda como un lacito los 10 puntos. Ahí está la segunda vuelta con punto alto. Tejo la vuelta 3, una cadena, y desde el primer espacio voy a tejer medio punto, tejiéndolo en el lacito de la parte de atrás, el medio punto, hasta los últimos 10 puntos. Vamos a deslizar en la vuelta 3. Aquí tengo los últimos 10, deslizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos 2 puntos. Este es uno solo, 8. Aquí enseguida son 2, 9. Y el último es el espacio que tenemos, el último punto alto. Ahí también deslizo. Y ya tenemos en esta parte 46 medios puntos, que son los 46 puntos que vamos a tejer empezando con 3 cadenas y le doy vuelta al tejido. Aquí está el primero, aquí ya está tejido este punto, son las 3 cadenas. Empiezo con el segundo a disminuir un punto en cada espacio y lo cierro en un solo punto. El siguiente, 2 disminuciones. Ahí están 2, son 3 puntos en este espacio y voy a continuar tejiendo en cada espacio un punto alto. Es la vuelta 4. Aquí están los 10 puntos deslizados de la vuelta anterior. Se mira el lacito aquí toda la vuelta anterior. Aquí ya sigue el medio punto de la vuelta anterior. Tomamos solamente el lacito de la parte de atrás y vamos a terminar esta vuelta, que es la 4, y vamos a repetir estas vueltas, que es la 2, la 3 y la 4. La 2 y la 4 es lo mismo, solamente que se van a ir disminuyendo los puntos de 2 en 2 en cada vuelta. Vamos a repetirlo hasta tener al final, son 28 vueltas. Aquí ya tengo las mismas vueltas que esta primer pieza. Aquí la tengo. O voy a agregar una vuelta de medio punto, como la vuelta regular que hacemos. Los últimos 10 voy a tejer 14 medios puntos y 10 deslizados. Para con esa vuelta vamos a unir la primer pieza que se tejió. Aquí ya tejí una cadena y desde el primer punto voy a tejer el medio punto y tejo los 14 en total y deslizo 10. Y no voy a cortar el hilo. Con ese mismo hilo voy a unir estas dos partes. Ok, aquí se terminó la vuelta de medio punto y los 10 puntos al final deslizados están al lado derecho. Los voy a colocar en esta forma, revés, para unir. Aquí ya tengo la aguja en el hilo y tomo el primer punto, que es este lacito que tengo aquí, con el lazo que tenemos. Ahí paso la aguja y de nuevo sigo con el punto que tenemos en este espacio. Aquí solamente tenemos un lacito y acá tenemos el medio punto. El siguiente voy a pasar este punto al lado contrario de donde tenemos el hilo
Pasamos la aguja, lacito y lacito al siguiente lado que estamos uniendo la costura. Este es un lazo. Así vamos tomando el punto de cada lado, un lacito que lo podemos ajustar. Ahí está ajustado y aquí lo ve, cerrado el punto, y vamos a continuar igual tomando un lacito de cada lado y terminamos la costura de las dos piezas. Aquí acabé de coser las dos piezas y tejí una vuelta de medio punto. Tejiendo solamente va un medio punto en medio de cada línea y en cada línea un medio punto. Todo lo que es la parte de abajo se hace el medio punto. Y aquí anudé el hilo. Estoy pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de punto alto. Y aquí anudo el hilo y la empezamos al lado derecho la primera vuelta. Tejo 4 cadenas. En el mismo espacio voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y paso 2 cadenas o 2 puntos, el punto alto en el siguiente, 2 cadenas, en este fue una cadena, aquí 2 cadenas. Así vamos a ir tejiendo 2 cadenas, paso 2 espacios, en el siguiente un punto alto con una cadena y el punto alto, y siguen las 2 cadenas, paso 2 puntos y tejo el punto alto con 2 cadenas. El siguiente va a ser de una cadena y todos los espacios de 2 cadenas, y aquí tejo con una cadena. Así vamos a seguir para terminar igual, dejando 7 vueltas a este lado y terminamos la primera vuelta. Aquí tejo el último grupo con una cadena y el punto alto. Ahí está terminada la primera vuelta y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 grupos y empezamos la vuelta 2. Aquí tenemos 7 líneas de punto alto. Empiezo la vuelta 2, le doy vuelta al tejido, deslizo por debajo de la cadena y empiezo con 3 cadenas y 4 de separación. Ahí está el primer grupo. En el grupo de 2 cadenas se tejen 5 puntos altos separados de una cadena. Ahí tengo 3, 4 y 5. Sin espacio de cadena tejo el grupo de 2 con una cadena. Así vamos a seguir para terminar la vuelta 2. Una cadena y los siguientes 4. Ahí está la segunda vuelta. Se empieza la tercera vuelta dándole vuelta al tejido, deslizo por debajo de la cadena y siempre se teje el mismo grupo de 4 cadenas con el punto alto, 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas, 3 cadenas, 2 cadenas y el mismo grupo de 2 con una cadena de separación. Repetimos. Aquí está terminada la tercera vuelta. Empiezo la vuelta 4. Tejo un punto deslizado por debajo de la cadena, 4 puntos de cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahí tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas, en el lazo de cadena medio punto, 3 cadenas, medio punto. Aquí la piña va a tener 2 lacitos de 3 cadenas y 2 cadenas de separación
para tejer en el espacio de cadena los 3 puntos altos separados de una cadena. Aquí tenemos los 3 puntos altos, 2 cadenas y de nuevo tejemos la piña y repetimos estos mismos espacios en la vuelta 4. Ahí terminé con 3 puntos altos separados de una cadena en la vuelta 4 y la piña con 2 lacitos. Ahí tenemos los espacios de la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5, le doy vuelta al tejido y deslizo por debajo de la cadena y tejo 4 cadenas, un punto alto. Sin cadena de separación voy a tejer el siguiente grupo de 2 con una cadena. Aquí tejo 3 cadenas, medio punto en el lazo, 3 cadenas, medio punto en el lazo de la piña, 3 cadenas y el mismo grupo, 2 con una cadena de separación y 2 con una cadena de separación. Es la vuelta 5. Terminé la vuelta 5. Voy a empezar la vuelta 6, le doy vuelta al tejido, deslizo por debajo de la cadena y tejo 4 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, una cadena, en el siguiente espacio de cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. 4 cadenas, medio punto en el lazo de la piña, 4 cadenas y repetimos los 2 grupos en el espacio de cadena con una cadena de separación, una cadena y el siguiente grupo de 2 igual con una cadena, 4 cadenas y en el lazo de la piña. Aquí seguimos repitiendo estos 2 espacios en la vuelta 6. Terminé la vuelta 6 y empecé la vuelta 7 con los mismos puntos de la vuelta anterior y tejo 3 cadenas, medio punto en el espacio de 3 cadenas, 5 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 3 cadenas y repito el mismo grupo de 2 con una cadena de separación, una cadena, el siguiente grupo de 2 con una cadena, el siguiente punto alto y aquí vamos a repetir 3, 5 y 3 cadenas. Esta es la vuelta 7. Terminé la vuelta anterior, la vuelta 7 y empiezo la vuelta 8 con los mismos puntos que la vuelta anterior. Aquí voy a continuar con 2 cadenas en el espacio de 5 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto y 2 cadenas. Y aquí vamos a repetir el mismo espacio, los 2 puntos altos separados de una cadena y el mismo grupo de 2 con una cadena de separación. Y así continuamos repitiendo estos 2 grupos y este separado de 3 cadenas y 2 cadenas. Es la vuelta 8. Aquí terminé la vuelta 8 y empiezo la vuelta 9 con los mismos grupos que la vuelta anterior. Aquí sin cadena vamos a tejer en el espacio de 3 cadenas 6 puntos altos separados de una cadena. Aquí tengo 2, ahí está el grupo de 6 separados de una cadena. Es todo lo que vamos a repetir en la vuelta 9. Ahí terminé la vuelta 9, empiezo la vuelta 10
tejo una cadena, medio punto en el espacio de cadena, 3 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 3 cadenas. Vamos a tejer 4 lazos de 3 cadenas. Aquí tengo 4, una cadena, y en el espacio de cadena vamos a tejer el mismo grupo, una cadena del siguiente punto, una cadena y el siguiente grupo de 2 con una cadena. Ahí está el grupo de 2, una cadena y los espacios de 3 cadenas para la piña, que son 4. Esto es lo que vamos a repetir en la vuelta 10. Terminé la vuelta 10. Aquí tenemos la piña con 4 lacitos de 3 cadenas y empiezo la vuelta 11. Aquí tengo el mismo grupo de puntos altos y tejo 2 cadenas, medio punto en cada lazo, 3 cadenas y medio punto en cada lacito. Aquí tengo 3 lacitos de la piña de 3 cadenas y las mismas 2 cadenas de separación y el mismo grupo de 2 puntos altos separados de una cadena, la cadena y los 2 puntos altos, una cadena y el punto alto. Aquí son 2 cadenas de separación para empezar de nuevo los lacitos de la piña en la vuelta 11. Terminé la vuelta 11, empiezo la vuelta 12 con los mismos espacios y aquí tejo 3 cadenas. En la anterior eran 2, 3 cadenas para tener 2 lacitos de la piña, 3 cadenas y el mismo grupo, y esto es lo que vamos a repetir en la vuelta 12. Terminé la vuelta 12 y empiezo la vuelta 13 con 4, 3 y 4 cadenas. Los mismos grupos de punto alto se siguen tejiendo igual. Es la vuelta 13. Terminé la vuelta 13. Empiezo la vuelta 14 con el mismo grupo de cada lado. Aquí tejo 6 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medio punto en el lazo de la piña, 6 cadenas. Y el mismo grupo de puntos altos. Esto no está cambiando desde que se empezó. Una cadena y el siguiente grupo. Esto es lo que vamos a repetir en la vuelta 14. Terminé la vuelta 14 y empiezo la vuelta 15. Aquí vamos a cambiar. En este grupo de 2 voy a aumentar una cadena. Es la vuelta 15 y sigo con el siguiente grupo de 2. De esta parte en adelante vamos a seguir con 2 cadenas hasta la vuelta que yo les muestre, donde vamos a cambiar este espacio de 2 cadenas. Enseguida tejo 4 cadenas en el espacio de cadena, medio punto y 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7, medio punto, 4 cadenas. Aquí están las 4 cadenas, el grupo de 2, 2 cadenas. Así vamos a aumentar en cada espacio de los puntos altos. Y aquí vamos a repetir este mismo espacio. Aquí tenemos 4, 7, 4 y 2 cadenas. Esta es la vuelta 15. Terminé la vuelta 15. Empiezo la vuelta 16 con 4 cadenas, un punto alto en el espacio de 7 cadenas,
4 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, 4 cadenas y el siguiente grupo de puntos altos. Lo vamos a repetir con el mismo espacio de 2 cadenas y ahí tenemos el mismo grupo. Esto es lo que vamos a tejer en la vuelta 16. La vuelta 17 tenemos 2, 2, 2, 2 y 2 cadenas de separación y aquí son 7 puntos altos separados de una cadena. Les voy a ir indicando cuántas cadenas se van a tejer en cada espacio. Esta es la vuelta 17. Aquí tenemos 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas y 7 puntos altos separados de una cadena. Aquí se va a aumentar hasta la vuelta 22, 3 cadenas. Estamos en la 17, la 18. Esto ya no se los voy a mencionar. Son 2 y 2 cadenas. Esta es la vuelta 18. Aquí tengo 3 y 3 cadenas y 5 lazos de 3 cadenas. La vuelta 19, 3 y 3 cadenas y 4 lazos de 3 cadenas. La vuelta 20 son 4 y 4 cadenas y 3 lazos de 3 cadenas. La vuelta 21 tenemos 5 y 5 cadenas y 2 lazos de 3 cadenas. En la 22 aquí aumentamos 3 y 3 cadenas y aquí tengo 6 y 6 cadenas. En la 23 3 cadenas, 7 cadenas, 7 cadenas y 3 cadenas. Esta es la vuelta 23. En la 24 tenemos 3 y 3 cadenas, 6, 9, este lazo, 6 y 3 cadenas. Es la vuelta 25, 3 cadenas, 5 cadenas, 5 cadenas y 5 cadenas y 3 cadenas. Ahí tenemos la vuelta 25. Esto lo deben de anotar, el número de la vuelta y la cantidad de cadenas que lleva en cada espacio. Este y este espacio es el mismo, son las mismas cadenas. Ok, aquí estamos en la 25. Vamos a tejer una última piña de la vuelta 26 a la vuelta 34. Esta es la vuelta 24 con 9, 9 y 9 cadenas. Esta es la vuelta 25. Son 5, 5 y 5 cadenas. La vuelta 26. Aquí tenemos 4 y 4 cadenas. Aquí siguen siendo 3 puntos de cadena en estos dos espacios. La vuelta 27 son 4 y 4. La vuelta 28 son 4 y 4. La vuelta 29 son 5 y 5. La vuelta 30 son 6 y 6. Y en la vuelta 31 aquí aumentamos a 4 cadenas. En la 31, 6 y 6 y 4 cadenas en cada espacio. En los siguientes espacios que tenemos aquí. Estamos para tejer la vuelta 32, 4, 8 y 8 y 4. La vuelta 33, 4, 10 y 10 y 4. Y esta última vuelta son 4, 9, 9 y 9 y 4. Así vamos a tejer la segunda parte. Ya cuando tengamos las dos piezas tejidas igual, las vamos a unir a los lados y al final hacemos una vuelta de orilla. Aquí le muestro la parte del frente terminada. Aquí está pendiente la orilla que se va a tejer al tener unidas las dos piezas. Aquí tiene. Qué bonita forma tiene el motivo, está muy bonito. No está recto ni está demasiado amplio. Vamos a empezar a tejer la segunda parte desde aquí. Empiezo la parte de atrás de la espalda. Ahí tengo 41 cadenas y empiezo a tejer 3 cadenas para el punto alto y una cadena de separación. Son 4 en total y paso estas mismas 4 y en la quinta cadena tejo el punto alto. 2 cadenas y paso 3, 1, 2, 3 y en el siguiente
tejo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas y paso 3, 1, 2, 3, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Es lo que vamos a repetir, separado de 2 cadenas y pasando 3 espacios y el punto alto. Vamos a repetir el grupo de 2 cadenas y el grupo de una cadena de separación. Aquí tengo 3 cadenas al final de esta primera vuelta. Tejo las 2 cadenas y paso 2, y en esta última cadena voy a tejer los 2 puntos altos separados de una cadena. Y empezamos a repetir con esta base desde la vuelta 2 hasta la vuelta 34. Aquí le muestro, ya tengo la segunda parte con las 34 vueltas. Ahí está, se ve precioso. Aquí corto el hilo y le doy espacio suficiente para coser este lado. Y antes de cerrarlo de los lados, voy a tejer una vuelta en la parte de arriba. Aquí sobre la misma cadena de base tejí un punto alto en cada espacio, dejando este espacio un poquito abierto, y aquí al final también igual lo vamos a separar para que por aquí entre el cordón que viene de la parte delantera. Aquí voy a cortar el hilo. Aquí tengo esta pieza al lado derecho. Voy a tomar el lado derecho con esta vuelta. Al lado derecho está tejida y aquí también esta parte está tejido al lado derecho. Voy a colocar la pieza arriba para que estén al revés las dos piezas, y aquí vamos a unir aquí con el hilo que dejé. Voy a poner la aguja y voy a coser. Voy a poner la marca hasta donde va la costura. Aquí puse la marquita en la vuelta 15 y vamos a unir hasta la vuelta 16. Aquí ya tengo la aguja. Están las dos piezas al lado revés. En este lado está la hebra y voy a tomar pasando una cadena. Ahí tomo en la siguiente y al lado contrario paso la aguja. Ahí se empieza tratando de dar 2 pasadas en cada vuelta. Al lado contrario tomamos el punto. Aquí tengo el segundo punto, y así como estamos uniendo este lado, vamos a unir el siguiente para tener los dos lados ya cosidos. Aquí terminé de unir los dos lados. Aquí está el lado derecho. Se le va a dar vuelta para empezar a tejer por el lado derecho. Aquí estamos en un lado del costado. Este es el espacio que tenemos al lado derecho. Unidas las dos piezas, hacen esta forma. Antes de tejer la última vuelta en la parte de abajo, aquí como tengo la punta que sobró, la anudé para poder seguir tejiendo al lado derecho. Les menciono varias veces esto. Vamos a tejer una vuelta de medio punto todo alrededor. Voy a llegar a este espacio de la esquina. Esta es la espalda. Este es el espacio que tejí de medio punto, 2 medios puntos en cada vuelta. Y aquí en este punto de cadena, que es la vuelta de punto alto, voy a deslizar en cada cadena. Deslizo el último punto deslizado, y ahí vamos a tener ese espacio para el cordón que viene de la parte del frente. Y aquí también igual voy a deslizar para que no sea tanto espacio tejido en la parte de atrás y no se vea tan demasiado grueso esta vuelta. Aquí vamos a tejer lo que es esta parte, la parte del frente igual, esta parte de aquí, medio punto. Y aquí tenemos que reducir un poco porque queda como algo abierto esta parte, no ajusta por los lados. Aquí también igual que la vuelta anterior, abajo hasta terminar aquí donde empezamos esta vuelta de medio punto. En la parte de atrás empezamos.
Voy a empezar a tejer el medio punto, donde vamos a ir disminuyendo puntos. Tengo medio punto ya, 1, 2, 3, y hago una disminución, es 1, 2 puntos, ahí está una disminución, y sigo con 3, igual voy a hacer una disminución de un punto, y así seguimos hasta terminar en el último espacio. Ok, aquí faltan unos puntos para terminar. Aquí tengo una disminución, 2 medios puntos, y aquí en el siguiente deslizo y deslizo en este espacio, porque aquí tenemos puntos deslizados. No los conté, pero usted puede observar más o menos cuántos son. Así vamos a tejer también el lado contrario, empezando con los puntos deslizados. Así lo voy a dejar el cuello así me gusta como está el punto. Aquí voy a dejar para tejer el cordón y no voy a cortar el hilo. Aquí levanté 3 puntos. Este es el punto, el último que se tejió de punto deslizado, y levanté 1, 2. Aquí ya saben cómo se teje el cordón. Con este dedo se aprieta para que no corran los puntos. Ahí está. De nuevo los 3. Este es el último. Teniendo bien ajustado el dedo, no se van a desaparecer los puntos o no se van a destejer. Así voy a continuar para tejer todo lo largo del cordón que se necesita. Aquí está el cordón ya tejido. Es según la medida que necesite, lo largo que va a tejer. Aquí ya saben que no tejí medio punto. Aquí tejí primero el medio punto alrededor, todo como les había explicado, hasta terminar la vuelta de medio punto. Ya después de eso agregué igual las mismas medidas, y aquí para la parte de la espalda también tejí el cordón y el siguiente lado, y ahí tenemos ya los 4 cordones que se necesitan. Aquí le muestro la espalda. Aquí están los 2 espacios donde va a pasar el cordón de este lado. Ahora lo que falta es la orilla que vamos a darle en la parte de abajo. Aquí ya tengo el hilo y lo vamos a tomar al lado derecho el tejido. Para empezar, en este lado tejo 3 cadenas para el primer punto alto, un punto alto, 2 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 2 cadenas y 4 puntos altos. Aquí tenemos el espacio que estamos tejiendo, separado de 2 cadenas. Aquí voy a tejer 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas. Aquí empezamos. Esta es la costura de los 2 lados. Después de las 3 cadenas, en el espacio que tenemos aquí, creo que es de 9 cadenas, tejemos 8 puntos altos separados de una cadena, 8 puntos altos separados de una cadena, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, 4 puntos altos separado de 2 cadenas, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, y de nuevo el grupo de 4 separado de 2 cadenas, y ahí tengo el último grupo de 4. Esto es lo que vamos a repetir todo alrededor. Ahí tenemos este espacio, es el mismo que acabamos de terminar. Vamos a repetir desde este espacio de 3 cadenas,
3 cadenas, 2 y 2 cadenas, y los 8 puntos altos separados de una cadena. Ok, aquí se van a encontrar con la costura del lado opuesto de donde empezamos. Aquí tenemos la costura. Debemos de tener este grupo de 4 y como siempre, bueno, aquí tenemos 3 y 3 cadenas, ya saben, este espacio, y en este son 2 y 2 cadenas, y aquí se necesitan estos dos grupos de 4 igual con 2 y 2 cadenas, pero aquí no tenemos ningún espacio de cadena porque está junto, y aquí igual 2 y 2 cadenas y el grupo de 4 en el siguiente espacio, y ya repetimos lo mismo, 3 y 3, y ahí está. Voy a terminar la vuelta. Aquí está el último espacio que estoy tejiendo. Aquí tengo el inicio de la vuelta. Aquí tejo 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, el espacio de la cadena. Vamos a tejer el grupo de 4, las 2 cadenas, y en el siguiente espacio voy a tejer 2 puntos altos. Aquí tengo 1, 2, 2 cadenas, y deslizo en la tercera cadena. Ahí está el punto deslizado, y terminé el grupo de 4 y 4 puntos, así como el lado anterior que se tejió en la costura. Vamos a continuar con la segunda vuelta de la orilla. Aquí voy a tejer la segunda vuelta. Son 3 cadenas para el punto alto y 3 cadenas de separación, medio punto en el espacio de 2 cadenas, 6 cadenas, medio punto en las 2 cadenas, 3 cadenas y el grupo de 4. Ok, aquí le muestro el inicio. Aquí son en total 6 cadenas y 3 cadenas. Aquí vamos a empezar a repetir desde este espacio. Aquí voy a tejer 2 cadenas y medio punto donde tenemos el medio punto, 2 cadenas y un punto alto con una cadena de separación, los mismos puntos y el mismo espacio de cadenas en el abanico de 8 puntos altos. Aquí está el abanico de 8 puntos altos, 2 cadenas, el medio punto, en el medio punto 2 cadenas, el grupo de 4, 2 cadenas de separación en cada grupo de 4, y aquí empezamos con 3 cadenas en este espacio, 3 cadenas, medio punto, 6 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 4. Ahí está el último punto alto, y esto es lo que vamos a repetir desde este espacio de cadena de 2 hasta este grupo. Ahí está, perfecto, está muy bonito la continuación que tengo aquí. Ok, aquí está la unión de las dos piezas, es diferente a lo que estamos repitiendo. Aquí está igual el mismo grupo de 4, aquí tenemos 3, 6, 3 cadenas. Aquí tienen que estar los dos grupos de 4 sin cadena de separación, y repetimos este mismo espacio aquí enseguida, 3, 6 y 3 cadenas, y ya lo que sigue es igual. Perfecto, termino la vuelta, 3 cadenas, medio punto, 6 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 4, 2 cadenas, los 2 puntos altos y enseguida el grupo de 4 para terminar. Aquí tengo los 2 puntos, 2 cadenas, un punto alto y deslizo en la tercera cadena.
y dejo 3 de separación y ahí está la vuelta 2 de la orilla. Aquí empiezo la vuelta 3, le voy a dar vuelta, voy a deslizar hasta el segundo punto y por debajo de la cadena le doy vuelta de nuevo y tejo 3 cadenas para el punto alto, un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 2 cadenas, un grupo de 4 en el espacio de 6 cadenas con 2 cadenas de separación. Aquí está el segundo punto alto y está terminado el primer grupo. Vamos a repetir este espacio de 2 cadenas. Aquí lo voy a tejer con medio punto, 2 cadenas y el grupo de 4. Aquí está el último grupo y sigo con los espacios de punto alto, sin cadena aquí, 2 cadenas y en cada punto alto un punto alto con 2 cadenas. Ahí están los mismos 8 puntos con 2 cadenas de separación y sin cadena de separación voy a tejer el siguiente grupo de 4 siempre con 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, el grupo de 4. Esto ya lo tejí anteriormente para empezar la vuelta. Aquí tenemos el grupo de 4, 2 cadenas en el espacio de cadena, medio punto, 2 cadenas y el grupo de 4. Esto es lo que vamos a repetir. Tejo el último punto. Esto es lo que vamos a repetir desde este punto hasta este que tenemos terminado. Y en la próxima vuelta se puede terminar o repetir esto mismo. Si lo quiere más largo, hay muchas formas de cómo terminar. Se puede seguir con el mismo tejido aumentando cadenas. Aquí se puede aumentar 3 cadenas para la próxima vuelta, pero yo voy a dejarlo así y tejo, después de esta vuelta, tejo la última. Voy a cerrar la vuelta 3. Aquí tengo el último espacio tejido. Aquí son 2 y 2 cadenas, 2 y 2 cadenas. Aquí tengo el grupo de 4 en el siguiente espacio. Aquí es donde está la costura donde vamos a terminar. Solamente tejo 2 puntos altos, 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena y ahí termino la vuelta 3 de la orilla. Aquí le muestro todo el espacio terminado. Qué emoción, aquí ya estoy en la última vuelta. Aquí tejí 3 cadenas después de deslizar el punto, 3 cadenas y en este primer espacio el grupo de 4. No estoy tomando espacio de cadena en cada grupo de 4. Aquí están estos dos, los dos primeros, y en un espacio tejo el grupo de 4, lo tejo, lo paso. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 grupos en el abanico y aquí tengo 3 sin cadena de espacio. Aquí voy a tejer este grupo. Aquí tengo los 2 puntos, aquí pasé 1 y tejo 3 cadenas. En la primera cadena, medio punto, una cadena y el siguiente grupo. Y paso igual un espacio y tejo el próximo. Ahí está. Está preciosa la orilla. Muy bonito que va a caer en el tejido. Precioso que está. Aquí voy a cerrar la última vuelta. Tengo el punto alto del último grupo y deslizo en la tercera cadena. Y ahí está por completo terminada la vuelta y todo el tejido. Ahí está terminado. Si le gustó, comparta el video, regáleme un like, suscríbase. Espero sus comentarios. Cualquier pregunta, aquí estoy con todo gusto. Y nos vemos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye.